nos la das, mi Dios amado. Estamos agradecidos, Padre bendito, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, mi Dios amado. En esta tarde tan preciosa, Padre bendito, te pido que tú nos perdones, Padre celestial, por las ofensas, los malos pensamientos, Padre celestial, las malas acciones, nuestros ojos, Padre celestial, en donde nos hemos puesto, si te hemos ofendido, Padre bendito, perdónanos, mi Dios amado. Queremos presentarnos delante de ti limpios, Padre Celestial, y entrar, Padre Celestial, con todo el corazón, con toda nuestra alma, mi Dios amado, con todas nuestras fuerzas. Hoy, Padre bendito, te pido que tú limpies nuestro corazón, que sea una tierra fértil para escuchar y recibir de tu palabra, mi Dios amado. Que tú uses la vida de Brenda, sus labios, mi Dios amado, que sean tus palabras, Padre bendito. Que en esta tarde tan preciosa, mi Dios amado, esta palabra fluya en nuestras vidas, caiga en una tierra fértil, mi Dios amado, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno por nombre, Padre bendito, por cada una de las hermanas que están hoy presentes, mi Dios amado, que ya se conectaron, las que aún todavía vienen en camino, mi Dios amado, que tú guardes su retorno, Padre celestial, que tú les permitas, mi Dios amado, poderse conectar, mi Dios amado. Gracias, Padre bendito, por cada momento tan especial que nos das, mi Dios amado, y te damos a ti la bienvenida, Padre y tu Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos hables esta tarde, que tú nos redarguyas, que tú nos instruyas, que tú nos enseñes y nos reveles lo que tú nos quieras revelar, mi Dios amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Buenas tardes a todas. Buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes tardes. para todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas noches. Hola. Hola, Ancita, hola, Miriam, Vilma, Grisel, Aida, Carlos Alberto, Evelyn, Rosario, Judy, Fernando. Espero que pase. Ok, entonces hoy retomamos la lección, vamos a iniciar lo que es la lección 42, que dice el materialismo, o sea, seguimos, porque estamos hablando en la 41, estábamos hablando en relación al materialismo, y que Dios sabe que nosotros lo necesitamos, pero estamos conjugando lo que es tener con Dios y sin Dios. Aprendimos nosotros de que el materialismo, sus cuatro defectos que tenía: no satisface, no dura, no cambia el corazón y no salva el alma. Aunque Jesús sintió la enorme tentación de rendirse al materialismo como una solución fácil para lograr justicia, no cayó porque descubrió sus cuatro grandes defectos. Al contrario, se entregó al camino del sacrificio de la cruz. 1. En la última lección estudiamos los grandes defectos del materialismo y en esta lección veremos la verdadera solución que nos ofrece Dios. Pero primero un repaso. Judy, por favor, nuevamente, ¿cuáles son los cuatro defectos del materialismo? Sí. Primero, pues Señor, no salva el alma, no cambia el corazón, no dura y no satisface. Muy bien. Hemos visto que el materialismo es claramente una solución falsa para la injusticia social. Jesús nos ofrece la única solución adecuada y realista. Leamos, Yuri, Mateo 6:33. ¿Y cuál es? Muy bien. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, Y es que la respuesta sería que busquemos el reino de Dios. ok, pero no les ponen ahí en la pregunta que dice busquemos, sino que dice cuál es. Y lo único que tenían que contestar, Reino el reino. de Exacto. Dios. O sea, ¿cuál es la respuesta cuando dice la solución a esto? El reino de Dios. En el reino de Dios nosotros vamos a tener respuesta. Ahí es donde vemos nosotros, ok, claro, ahí en Mateo 7:33 lo que decía Judy, hay que buscarlo, pero hay que entender qué es el reino de Dios. Pregunta 3. El reino de Dios es la solución adecuada a la injusticia porque es un reino de justicia. En el reino de Dios, entonces, en el reino de Dios hay justicia. De los versos abajo, marque RJ, los que contienen la palabra reino y justicia. R, los que solo dicen reino, y J, los que
solamente dice justicia. Entonces, Fernando, Mateo 5:33, Mami, Mateo 5:6, Miriam, Mateo 5:10, Carlos Alberto, Mateo 5:20, como ya leyó Judy, Mateo 6:33, ya lo sabemos, y Aida, Romanos 14:17. Sí, Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de Dios es el reino de los cielos. Ahí te Sería pondrías. R, de Muy reino. bien. Bien. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres. José, Ay, José era, ¿no? 5. Perdón. 5:6. ¿5 qué? 5:6. 6. Ajá. Ay, sí, 5:6, perdón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Yo puse J. Exactamente. 5:10. Buenas tardes. 10. Padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo puse R. Pero, si lees ahí, también dice. Ah, sí, justicia. Exacto. J y Es en relación a los que encontramos nosotros la palabra justicia y reino. ¿Ok? JR. JR. 5:20. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí lleva las dos. JR. El 6:33. Dijiste que la vida de Dios. Ajá, por eso, ahí la que la conteste Judy, porque ella fue la que lo leyó. ¿Qué pondría ahí? Judy. Pensé que ya no, el reino de justicia. Por eso, entonces, exacto, JR o R. O JR, Aida. Dice en Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo puse JR. Perfecto. ¿Okay? Lo que estábamos viendo aquí con estos versículos era si encontrábamos la palabra justicia, encontrábamos la palabra reino. ¿Ya? Solo era en eso. Justicia y reino. Pero si se dan cuenta, o sea, de verdad deben de percatarse en esto, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, en Mateo 5:3, 5:6, que colocaron ahí en relación, en el 5:3, reitero, en el 5:6, J. Vemos nosotros en relación a las bienaventuranzas y vemos nosotros, habla del reino y cómo habla de la justicia. Por eso es de que tenemos nosotros que ver bien esas palabras, porque tenemos que comprender en qué consiste la justicia de Dios, en qué consiste vivir en ese reino de Dios, en esa justicia. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. Y si nosotros queremos vivir en ese reino de Dios, tenemos que vivir para el Señor, comprendiendo en qué consiste la justicia y no buscando la propia justicia, aunque miramos las cosas que sean injustas. Pregunta 4. Según Jesús en Mateo 5:20, ¿en qué punto debe superar cada miembro de su reino a los líderes religiosos de su día? Miriam, ¿pusiste ahí? Sí, doctora. La pregunta 4. ¿En qué punto debe superar cada miembro de su reino a los líderes religiosos de su día? En la justicia. Exactamente. Y le está, fíjense que por eso le dice, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces ahí la pregunta sería, ¿cuál era la justicia de los escribas y los fariseos? ¿Qué era lo que ellos buscaban para sí mismos? Porque a veces nosotros también actuamos en esto, en donde nosotros miramos que a veces podemos ser, percibamos
que nos han tratado injustamente. Y entonces, ¿cómo buscamos esa justicia? Parece increíble, pero a veces nosotros hablamos lo que vemos afuera y a veces nosotros cuál es nuestro actuar cuando hemos sido víctimas, si lo quieren ver, de tratos injustos. Pero si somos del reino de Dios, ¿cómo deberíamos de actuar? Y yo sé que lo sabemos muchas veces, pero no nos gusta la respuesta que sabemos que Dios nos dice. Y esa es a veces la lucha que se tiene y desgasta, créanme que desgasta, cuando es muy fácil dejarse de verdad gobernar por el Señor. Es parte de vivir en ese reino. Según Jesús en Mateo 5:10, ¿por qué causa sufrirán persecución muchos de los miembros de su reino? Rosario. ¿Te leo? Por favor, está bien, sí. Leo. Ok. Si es Mateo 5:10. 5:10, por favor. Muy bien. Ahorita te lo leo. Mateo 5:10 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué causa sufrirán? Por la justicia. Ahí está el punto. Muy bien. Ahora es lo que volvemos y tenemos que seguir insistiendo. ¿Qué justicia? ¿Por causa de la justicia de quién? ¿Ya? Porque dice, si reciben persecución por causa de la justicia, ¿qué es lo que ellos obtendrán? El reino de los cielos. ¿Ya? Pero, ¿cuál es esa causa por causa de la justicia? Pregunta 5. Según Jesús, la verdadera justicia se encuentra no en el materialismo, sino solamente, Fernando, ¿En el reino de los cielos? en el reino de los cielos o en el reino de Dios, que es el mismo reino que estamos hablando. ¿Ya? No es por eso, porque hablamos nosotros, por ejemplo, en este caso estamos viendo con la elección al materialismo, que a veces nosotros miramos que las riquezas están distribuidas injustamente. No vamos a ver nosotros, dentro de lo que podemos aprender, viendo lo que ven nuestros ojos naturales, hay injusticias en la distribución de las riquezas, sí. Pero entonces cuando viene y el Señor Jesús nos está enseñando que el reino que Él quiere que nosotros aprendamos a vivir en Él, ¿en qué consiste? Por eso es que cuando hemos leído, y el Señor dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes. La abundancia de bienes, ¿de qué está hablando? De lo material. No está diciendo que Él no se preocupa de lo que nosotros necesitamos. Ustedes lo han leído en Mateo, del 25 al 24. En donde dicen, los gentiles ¿de qué se preocupan? Del que comer, beber y vestir. Pero viene y el Señor les hace la comparación de lo que Dios hace con los lirios, con las aves del campo. Entonces, entender, si las aves del campo no trabajan ni los alimentan, ¿no valen ustedes más? Y si los lirios, que ni aún Salomón se vistió como uno de ellos, hoy tiene esa vestimenta y el día siguiente es destruida, ¿cuánto más nosotros? Pero el punto es, de verdad nosotros al vivir en el reino de Dios, no estar buscando lo que nosotros queremos o deseamos. Hemos hablado de que a veces hemos llegado al punto de volver el deseo en necesidad, y no hay peor engaño que el tener nosotros puesto nosotros las cosas en los materiales y nos engañemos a nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Entonces, como hijos de Dios, como hemos hablado, la palabra dice que nuestra ciudadanía está en el cielo.
Nosotros vivimos el hoy en un reino de los cielos en el cual vamos entendiendo que no se trata de este mundo, porque este mundo está condenado. El reino de los cielos que ahora lo vivimos en nuestro corazón. Debemos de entenderlo, que es bajo los preceptos que Dios ha puesto, no como yo me imagino y que le pido a Dios. Entonces, para Jesús, esa verdadera justicia va a estar en el reino de Dios. Leamos Mateo, Evelyn 25, del 34 al 40. Ok, hola, hola, buenas tardes. Dice 34, 40. El juicio de las naciones. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En este versículo del 39, del 38 al 40, viene y los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que fuimos justificados. Los justos son los que pertenecemos al reino de Dios. Aquellos entonces vienen y hacen esa pregunta: ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos esto? Y el mismo Señor les dice la respuesta en el 40. Entonces, contestemos aquí en esta pregunta 6. Otra vez Jesús habla del reino de Dios y la justicia de sus verdaderos miembros, o sea, cómo vivimos en esa justicia. ¿Cuál sería su comportamiento? Evelyn, con los hambrientos. Como los hambrientos le diste de comer. O sea, no le diste, sino que la pregunta es para los que estamos viviendo los justos en el reino. ¿Cuál sería nuestro comportamiento en relación a lo que tú acabas de leer? ¿Cuál sería nuestro comportamiento con los hambrientos? Dar de comer. Darles de comer. A los sedientos que tienen sed, a los que tienen sed, darles de tomar, beber. De beber. A los extranjeros, recogerlos. A los desnudos, cubrirlos. Ok, darles de vestir. A los enfermos, visitarles. Y a los encarcelados, llegar a ellos, también visitarlos. Tanto los enfermos como los de la cárcel, visitarlos. Miren, este es un pasaje en donde ahí estamos respondiendo de la manera como vivir en el reino. ¿Sí, Fernando? Tengo una pregunta. ¿En los extranjeros yo puse darles hospedaje o solo recogerlos? Ok, recogerlos es lo mismo que sí, eso sí, los hospedas, sí. Ah, ok. Gracias. Gracias. Ok. Lo que vemos aquí por eso es que nosotros tenemos que ver que si vivimos en el reino de Dios, tenemos que evidenciar que estamos en ese reino. Por eso es lo que van haciendo las preguntas. Si yo, por ejemplo, veo una injusticia y vivo en el reino de Dios, tengo que conocer las normas del reino de Dios que me dicen cómo debo de actuar ante las injusticias que veo en el mundo. Porque en el reino de Dios no hay injusticia, es en el mundo. Y si yo estoy en el reino de Dios, ¿cómo vivo ante tales injusticias del mundo? Parece que estamos, vaya a repetir, y ese es un círculo, pero es parte dentro de la vida. Porque era lo que decíamos, uno mira, hablamos que injusticias, no hay medicina en los hospitales, las escuelas no tienen esto, claro, o sea, hay injusticias.
La pregunta es, ¿qué hago yo? Yo no voy a acabar con la pobreza, no voy a acabar con el analfabetismo, no voy a acabar con las enfermedades, no. Pero si yo vivo en el reino de Dios y lo que me rodea, cumpliendo el segundo gran mandamiento, amar al prójimo, no a mí mismo, lo estoy llevando a cabo. Y eso, o sea, como les digo, esto que vamos viviendo, eso es un examen personal para cada uno de nosotros. A partir de todo esto que ustedes ahorita, que casi Mateo 5, que es lo que vimos más ahorita en esto, en relación, porque Mateo 5 ustedes van a ir aprendiendo que ahí tienen las normas o los estatutos del reino, parte de los estatutos, cómo hay que vivir. Por eso es que cuando habla y dice, ustedes son la luz del mundo. Una luz no está para taparla, sino se coloca en lo más alto para que alumbre a los demás. Preguntémonos, ¿de verdad estamos reflejando esa luz? ¿O hacemos lo mismo que hace el mundo? Les voy a poner un ejemplo. Y lo hemos hablado. Nosotros, en relación con la naturaleza, es muy dada a hablar muy fácilmente de los demás. De decir, sí, miren esto, hasta las injusticias que hace el gobierno. Porque un ejemplo tomándolo así como general, que es más fácil para poder ser comprensible. Porque lo podemos ir achiquitando, pero ese es el punto. Hablamos muy fácil de lo que no hace el gobierno y a nosotros ahí se habla la regla en donde antes de ver la viga, en la paja, miremos la viga. En este caso, cuando dice miremos la paja del hermano, es muy aparte de el hermano en Cristo y muy aparte ver lo que pasa en el mundo, porque en el mundo nosotros hemos de comprender que el mundo está en condenación. ¿Cómo están viviendo? Pecado. ¿Nosotros estábamos ahí? Sí. Y fue la misericordia de Dios que nos sacó, que es lo que nos dice Primera de Pedro 2:9, que Él nos escogió, que somos ese pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estábamos en el reino de las tinieblas y ahora pasamos al reino de su luz, al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Para qué estamos ahí? Para anunciar esas virtudes de la vida victoriosa en Él, de lo que ahora somos. Pero a veces, ¿qué hacemos? Hacemos lo mismo que tenemos. Y es lo que nosotros tenemos que cambiar. No porque todo el mundo lo hace, no vamos a ser ciegos a las injusticias, pero el Señor nos enseña cómo tenemos que vivir en medio de esas injusticias, lo que Él espera. Y solo con esta cita que acabamos de leer en Mateo 25 nos damos cuenta. Pregunta 7. ¿Puede uno entrar en el reino de Dios si no demuestra tal justicia? Irma, leamos Mateo 25, 41 al 46. Y 5 me dijo. Mateo 25, del 41 al 46. Muy bien, con mucho gusto. Mateo 41 dice, entonces diré también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderán diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la respuesta a las 7? ¿Puede uno entrar en el reino de Dios si no demuestra tal justicia? No. Exacto. La verdad es muy confrontativo en eso. No estamos diciendo, entonces a todo el que miro que ahí vendrían a que haces preguntas, y todos los que miran los pelmajos, los que están pidiendo dinero, entonces ¿qué tengo que darles a todos? ¿Ya? Porque uno viene, entonces uno es a veces, fíjense pues, ¿por qué viene? Ahí es donde tenemos nosotros dentro del discernimiento, conociendo toda la Biblia, porque viene, dice, hacerlo como para Él, es ver a Cristo en ellos ante tal necesidad, no cerrarnos, pero no es que también cuando vemos la Biblia no dice el Señor que avale la vagancia. ¿Ya? Entonces a esto yo no les podría decir, miren como, porque siempre a veces cabalmente habíamos tenido un tema en relación a servir como tal nosotros, no es lo que nosotros queramos, sino como tal estamos prestos y debemos de servir ante el que lo necesite. El mismo Señor Jesús había puesto el ejemplo cuando él mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por mucho. Si él nos dio ese ejemplo, ¿cuánto más nosotros? Y él el ejemplo dio cuando le lavó los pies a sus discípulos. Porque ¿qué significaba eso? Para la época de Jesús, el lavar los pies a los discípulos era el servicio más bajo que tenía un siervo, un esclavo. Y es lo que podemos ver que Jesús se humilló. Y él se humilló cuando, como dice Filipenses, se humilló despojándose a sí mismo y tomando la forma de hombre. Porque él tomando la forma de hombre se humilló, siendo Dios. Entonces vemos nosotros, pero no escatimó por amor a nosotros y dar su vida en rescate por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor por eso nos pide? A no cerrar nosotros a la justicia y hacer lo que nosotros debemos hacer. Dios no nos pide algo que no tengamos. Como les digo, no vamos a acabar con la pobreza. ¿Se recuerdan que el mismo Señor Jesús cuando se derramó el vaso de alabastro María y que Judas, Señor conociendo el corazón, que viene y dijo, esto lo hubiéramos podido vender y dar a los pobres? Miren, nosotros, como les decía yo al grupo ayer, eso es muy fácil que ahora nosotros, porque lo vemos en retrospectiva, podemos decir fácilmente, si Judas, ¿cómo era? Seamos honestos, si hubiésemos estado en ese lugar, porque no solo fue Judas, después de que Judas dijo, los demás también pensaron lo mismo. Y uno diría, de verdad, en esto. No tanto que quiere decir, porque ustedes nunca no se han sentido aquello de que cuando miran aquello de los ricos y famosos, que decir, colocarse un reloj que valga millones, cuando hay tanta hambre en el mundo, aquellas mansiones que tanto pueden disfrutar, o aquellas personas que a veces yo he oído personas que me digan, bueno, sí es cierto, que tenga 100 pares de zapatos, por lo menos tiene para 6 meses, ¿no? 4 meses. Ponerse uno cada diario y no repetir, por decirle, va que uno diría, ¿a cuánto tiempo? Cosas así que uno analiza y uno viene y dice, uno puede ver en eso y uno decir, de verdad, habiendo tantos otros que comer, o a veces uno comiendo y desperdiciando, cuando otros deseando y andan buscando en la basura. Son cosas de que, como les digo, no es que sea condenatorio, sino que nosotros valorar las cosas y lo que Dios nos pide. No se trata de saciarme yo primero para darle a otro. No se trata de que nosotros lo hagamos solo para afuera, para ser visto por los hombres, sino que es el corazón, porque allí es donde hoy por hoy vivimos en el reino de Dios, lo que hay en nuestro corazón, ante tal necesidad que hay. Es lo que nosotros debemos de aprender, pero aquellos, por eso como les dice a los de la izquierda, todo esto que vieron y no hicieron nada, y ellos todavía la pregunta hacen, ¿y cuándo te vimos? Como quien dice, si hubiese sido tú, ahí sí te hubiéramos atendido. Y es lo que a veces hemos hablado. Nosotros la pregunta es, debemos ser, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué ven ustedes? Y la pregunta es, ¿el Señor está aquí?
así. No es lo que dice el Señor en Mateo 28. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días. El Señor no se aleja. Nosotros nos alejamos porque el mismo pecado, las cosas que vemos o que no creemos, nos hace alejarnos. Pero Él está porque Él es omnipresente. El mismo salmista lo dice en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu presencia? Donde quiera que yo me vaya. Él está. No me puedo ir a la cueva más refundida. Ahí está. Ni la oscuridad lo puede. Podemos escondernos. Y mira. Doctora, fíjese que ahorita me surgió una duda, se aleja de nosotros, y si bien es cierto el Señor no se aleja de nosotros, sino somos nosotros, pero en sí realmente nos alejamos porque como cuando el Señor nos adopta, nos sella con su Espíritu Santo. Entonces, sí se podría, o sea, decir literal, nos alejamos, o solo está en el pensamiento de nosotros, y porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, o sea, si la pregunta es en relación al Espíritu Santo, no se va. ¿Ya? Por eso es que Él está. Nosotros nos alejamos porque es la condición en nuestro sentir. ¿Ya? Te voy a decir como cuál pensamiento. Como aquellos de que pueden estar en una gran reunión y a pesar de estar rodeada de gente, se siente solo. Hay personas que así están, que pueden estar rodeadas de gente, pero se sienten solos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay reuniones que no conocen a nadie, pero están rodeadas de personas, pero no conocen a nadie. Entonces, ¿cómo se sienten? Y esa es, o sea, es una comparación de que por eso es ese sentimiento que sentimos, pero no porque Él se vaya, sino es por nuestra decisión. Por eso es que a Él hay que creerle. No estoy solo. No estoy sola, así dice su Biblia. Por eso aquel canto de Adrián Romero, que era muy bonito. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es con nuestros ojos naturales, sino es la misma percepción que hay que creer lo que dice la Biblia. Si Él dice que está, está. En el caso de lo que tú estás diciendo, Él dice todavía más. Nosotros sabemos, y esta es la convicción, que somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, y no hay nada en la Biblia que diga que el Espíritu Santo se va. Entonces cuando nos sentimos así, porque ¿qué es lo que pasa? Contristamos al Espíritu Santo y hacemos oídos sordos. Entonces no queremos oírlo. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan enojados o a veces tenemos tanto dolor que no escuchamos. No queremos. Ese es el libre albedrío. El libre albedrío, aunque seamos hijos de Dios, no lo perdemos. Es la decisión. Ustedes deciden. ¿Sí? Como les dijo Josué al pueblo. Solo que en ellos el Espíritu no vivía, pero les dijo usted. Ustedes decidan, después de todo lo que les dijo el resumen, él mismo decidió. Pero en mi casa y yo serviremos a Jehová. Fue decisión. Y el pueblo dijo que también lo haría. Y la misma historia evidencia que no lo hicieron, ¿verdad? Porque una cosa es decirlo, y otra cosa es hacerlo. Pero es con el corazón que nosotros creemos. De ahí lo que dice Romanos. Porque con el corazón, ¿cómo es? Con la boca se confiesa para salvación. No. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Como les digo, esto no se trata de solo un nuevo nacimiento, sino que se trata de una vida. Lo que dice nuestro corazón, el mismo Señor Jesús lo dijo. Lo que hay dentro del corazón es lo que habla tu boca. Entonces, por eso es vivir en Él y creerle. Por lo que nosotros estamos viendo aquí dentro, cómo se significa vivir en esa justicia de Dios. Los miembros de su reino, pregunta 8, deben ser los primeros en buscar la justicia de su buen Maestro Jesús. ¿En cuáles de los siguientes ejemplos se ve al Señor Jesús preocupado por el bienestar de los pobres? Okay. Miriam, Lucas 4:18, Irma, Lucas 6:20, Rosario, Lucas 7:22,
Las que no tengo imagen, no estoy segura si quieren o no que les pueda poner a leer. Ahí está Claudita. Lucas 14. ¿Yo? Y Fernando, Lucas 18, 22. Gracias. Claudita, 14, 13 y 14. Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Yo la marqué que sí, doctor. Exacto. Aquí viene, habló de más cosas, pero la pregunta va bien ahorita por el bienestar de los pobres. Y vemos ahí que dice, a dar buenas a los pobres. Así nada más dice, ¿cuáles son las buenas a los pobres? Por eso es que tenemos que entender en qué consiste el reino. Ahí había leído en Romanos que el reino de Dios no consiste en comida, bebidas, sino en justicia, gozo y paz. Lucas 6:20. Sí, Lucas 6:20 dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Que sí? Exacto. Y se pueden ahora. No quiero que me contesten ahorita, pero solo les estoy haciendo las preguntas para que ustedes las estén analizando en su mente. ¿Se dan cuenta que aquí viene bienaventurados? ¿Qué quiere decir? Dichosos, felices los que son pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, al leer esto, al leer en esta cita, fuera del contexto, no entiende con toda la Biblia, no estoy hablando solo del capítulo, sino toda la Biblia. Por eso mucho dentro de las creencias que antes se tenían, que el ser pobre estaba más cerca de Dios, pensando en la pobreza material. Por eso, ya leímos el 4:18, donde dice dar las buenas a los pobres. Qué buenas. Ahora dice, si son pobres, son felices. ¿Por qué? Porque el reino es de ellos. Miremos el 7:22. 7:22 dice, vamos a ver, Jesús sana al siervo de un centurión. 7:22. Aquí dice 7:2. 7:2. Entonces creo que vamos a tener... Es 7:22. Ajá, sí, cámbianla por favor porque está mal, es 7:22. Muy bien. Dice el 7:22. 22. Respondiendo Jesús les dijo, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen y los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Ok. ¿Pondrías esto como sí, que él está preocupado por los pobres? ¿Lo que estamos preguntando en la pregunta? Yo puse que no, porque aquí dice que... Vamos a ver... Tú tal vez pusiste no si leíste Lucas 7:2, pero era 7:22 lo que acabas de leer. Sí, permite, vamos a ver. Dice, y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, ¿sí? Exactamente. Si se dan cuenta ahora, miren ahí, dicen que le va a decir a Juan, ¿y qué es lo que le tienen que decir en relación a los pobres? Que los cojos andan, que los ciegos ven. No, pero en relación a los pobres, yo diré, porque ahorita estamos hablando por el materialismo que estamos viendo, en relación a los pobres, ¿qué era lo que le tenían que ir a decir a Juan? En la parte final del versículo. Vamos a ver. Los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Exactamente. Vemos la preocupación en donde que a los pobres les anuncia el evangelio. ¿Ok? Lucas 14, 13 y 14. Ok. Buenas tardes. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos,
y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Sí. Ok. Aquí, yendo con su hermenéutica, ¿está hablando literalmente, sí o no? No. No, ¿por qué no, Clarita? No, espérate, sí. No serán recompensados aquí en esta tierra, tal vez, pero sí en la resurrección de los justos, dice. Ok. La pregunta era porque estamos a nosotros, viene y, bueno, aquí con la ley de la hermenéutica, porque aquí cuando tratan de espiritualizar, o sea, ¿en qué consiste? ¿Va? Porque si yo les dijera, bueno, entonces cuando hagan banquete, me inviten. ¿Cuál es la enseñanza espiritual aquí de un banquete? Banquete espiritual, vamos a ver, porque utilizamos esa terminología cuando recibimos la palabra, ¿o no? Ah, bueno, ahora viene el banquete. ¿Y qué es? La palabra, la predicación. Por eso les estoy haciendo la pregunta en relación a lo que acaban de leer. ¿Jesús le está hablando aquí literalmente o espiritualmente? Actualmente, Espiritualmente, porque está hablando los convidados a las bodas. Entonces el banquete de la boda es la palabra de Dios, y si, digamos, los pecadores oyen la palabra de Dios, entonces van a ser salvos. Ok. Todos están de acuerdo, si no opinen, porque aquí están practicando. Bueno, siempre y cuando que reconozcan a Jesús como su único Salvador. Ok. Ok. ¿Qué dicen los demás? Porque ya respondí Fernando, Evelyn. Yo digo que cuando dice más cuando hagas banquete, ahí está hablando literal. Pero en el 14 dice, serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahí sí sería, ahí también, ahí creo yo que, no creo, sino que según la hermenéutica es espiritual. Ok, muy bien. Entonces se dan cuenta. Pero la recompensa, pues vamos, no le puede devolver uno que no espere que aquella persona le devuelva las cosas, ¿no? Que no esperemos, nosotros demos sin esperar ser recompensado, ¿verdad? Porque tal vez ahí es donde lo mira uno como que si fuera literal, pues porque está hablando que no esperemos eso a recompensa, pienso yo. Pues. Ahí está el punto, por eso les decía, con la ley de la hermenéutica que están aprendiendo, primero entender lo literal, luego entender lo natural para tener ustedes su enseñanza espiritual que pueden meter, ¿ya? Pero si de una vez empezaron a estar lo espiritual, lo están entendiendo primero lo literal. Cuando habla aquí, por eso es que el mismo Señor habla, por eso les digo, ¿cómo podemos nosotros dar sin esperar? Que era lo que Él literalmente les está poniendo el ejemplo. No estamos diciendo entonces solo hay que invitar a las personas que son pobres, sino hace la analogía primero, entendiendo literalmente, que cuando se le da a un necesitado, ¿qué podemos recibir? Nada, pero de la manera que nosotros tenemos que vivir. Acabamos de leer en relación cuando Jesús les dijo a los de la derecha, tuve hambre y me diste de comer. ¿Eso era literal o era espiritual? Eso era literal, ante las mismas necesidades, ¿ya? Con las mismas necesidades materiales, entonces nosotros evidenciamos al Cristo viviendo en el reino. Es que ese es el punto. Recuérdense que nosotros evidenciamos nuestra fe por las obras. Por eso cuando Jesús dice que debemos ser la luz, ¿cómo es ser la luz? No es que ustedes vengan y se pongan una linterna en la cabeza. Ser la luz es hacer esas buenas obras. Y las obras son acciones, no buenas razones. Son acciones. Para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre para nosotros, ¿ya? Entonces todo eso es, por eso les digo, aquí viene el literal, es natural entenderlo, para que entonces vemos nosotros lo que Mami acaba de decir. No esperar recompensa sabiendo que vamos a tener nosotros una recompensa en la resurrección de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que fuimos justificados. O sea, nosotros al vivir en el reino de los cielos, ¿no esperamos las recompensas aquí?
que podrán, donde pueden haber honores y todo, pero no vivimos por lo que nos den aquí. Por esa razón es que si aprendemos a vivir así, no nos molestamos ante las injusticias que viene uno y dice, Ana, todo lo que he hecho y nadie me lo reconoce. No es de esperar que lo reconozcan. Claro que si lo reconocen no quiere decir, el mismo Pablo dijo, hay que darle honra al que merece honra. Pero si no se le da, ¿quién es el que ve en los cielos? Tu Padre Celestial, que ve en los cielos. Él va a recompensar como Él quiera, ya sea porque puede dártelo aquí en la tierra, pero lo que sí tenemos la seguridad es que tenemos una recompensa ahí en los cielos, donde estamos haciendo tesoros. No tesoros para mandar ladrillos para nuestra casa. Yo seguiré insistiendo para que no sean tocadas sus corazones de que lo que ustedes están dando, están construyendo una casa allá en el cielo. Nosotros no construimos ninguna casa allá en el cielo. Lo que nosotros hacemos son tesoros en el cielo, y esos tesoros, como nos los vaya a dar el Señor, no lo sabemos más allá de lo que la Biblia no dice más allá. ¿Sí? Para que no tengan la idea que entre más obras tienen, una mansión están haciendo. Porque si no, entonces sus corazones no están dando porque quieran dar, sino que su corazón está siendo tocado en la codicia. Hasta pueden, y no es una codicia buena, no hay codicia buena. La codicia es obra de la carne. ¿Sí? Entonces sepamos nosotros distinguir en eso. Y Lucas 18:22. Sí, Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Yo puse que sí. Exacto. Y si nos damos cuenta, ok, ese versículo también sacándolo de contexto, ¿qué es lo que dice? Que vendan todo lo que tienen, que se lo den a los pobres, y entonces, ¿ya? ¿Por qué es lo que está diciendo? Vende todo lo que tienes. ¿Y a quién hay que darlo? A los pobres. Eso se lo dijo Cristo, literal, ¿sí o no? ¿Ok? Es lo que les digo con la ley, con las reglas. Entiendan lo primero literal, se lo está diciendo literal. ¿Están entendiendo lo natural? Sí, porque en ese momento, ahí dice la Biblia, que ese joven era rico. No era en espíritu, no, rico. Y él se regresa, cuando lo leemos en el contexto, triste. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Entonces viene y dice, entonces, qué difícil es entrar, o sea, que las riquezas nos apartan. Sí, nos pueden apartar porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, al entender esto, literal y natural, ¿cuál es la enseñanza espiritual? Porque la enseñanza no es el punto de decir, entonces yo le doy todo lo que tengo a los pobres. Entonces, ¿qué dirían ustedes con 1 Corintios 13? Que puedo dar todos mis bienes a los pobres, y si no tengo amor, de nada va a servir. ¿Y Fernando? Brenda, en Timoteo, yo creo que en Timoteo dice que a Pablo le habla que compartamos a los pobres, que los ricos compartan a los pobres, y que no echen de las riquezas su mano, sino de la salvación, de la vida eterna. No vayas a equivocar eso, pero no es así, porque ellos no pueden echar, su salvación, porque la salvación, si no, estaríamos diciendo que se compra. Está en 1 Timoteo capítulo 6. Miremos ahí. Ahí es donde vemos nosotros el punto que entonces, ¿cuál es la enseñanza espiritual? Porque la enseñanza espiritual, ahí es donde está colocado nuestro corazón. 1 Timoteo 6:17. 6, 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean antiguos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Sí. Exacto, pero no es salvación, sino que viene, ¿qué es lo que les está diciendo? O sea, ¿por qué? Echen mano de la vida eterna, porque la vida eterna que nosotros sabemos que nos espera, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí en la tierra? Las buenas obras. Pero las buenas obras son consecuencia de. Entonces viene y dice, no pongan esperanza en las riquezas porque son inciertas, hoy tienen, ¿no? Pero no les dice, véndanlo y denlo todo a los pobres, sino que sean dadivosos. Porque la enseñanza es lo que vemos, y por eso se lo dijo a Timoteo,
que el dinero no es el problema, sino que es el amor al dinero. El dinero es neutro, puede servir para un bien, puede servir para un mal. Entonces vemos nosotros, al tener así las enseñanzas, es lo que vemos, que el Señor lo que está enseñando es que guardemos ese corazón. En el caso del rico, porque Jesús sabía lo que había en su corazón. Él hubiese por eso. El dar 0.20, tenemos el ejemplo de Zaqueo. A Zaqueo, el Señor no le dice que vendan sus bienes y que lo dé a los pobres. Pero el mismo Zaqueo, la misma palabra que lo convenció en su corazón, él lo dijo. Doy la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien defraudado se lo cuadruplico. ¿Eso le pidió el Señor? No. Pero eso fue por el cambio que hay en el corazón, en donde ya no ponen sus ojos, su corazón en las riquezas, sino las riquezas deben ser utilizadas para el bien del reino. El reino mientras hoy vivimos, en el cual nosotros vamos a estar en una eternidad después, que no es aquí en la tierra, que hoy el reino vive en nuestros corazones. Pregunta 9. Entonces, en algunos de estos ejemplos vemos a Jesús preocupado por el alma y en otras por los pobres. Lea otra vez, Aida, Lucas 7:22. Dicen, y respondió Jesús y les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres os he anunciado el evangelio. Aida, en este versículo vemos a Jesús preocupado, solamente por el cuerpo del hombre, solamente por el alma del hombre, por ambos, el cuerpo y el alma, o por ninguno de los dos. Por ambos, el cuerpo y el alma. Exactamente. 10. En la política humana, el materialismo alimenta el odio y la lucha entre las clases sociales porque busca solamente la justicia para el cuerpo del hombre. Cuando el materialismo domina la política humana, el pobre odia al rico y el rico odia al pobre. Entonces, ¿cuál es ese punto de equilibrio? Que uno diría, no, es que todos por igual, ¿verdad? Pero ni aún así, teniendo todos por igual, la naturaleza humana está siempre buscando el tener más. Porque no es la solución no es las cosas del mundo. La pobreza ni la vamos, o sea, hasta cuando ustedes leen en Proverbios es consejo. Cuando lee el proverbista, cuando dice, no me des demasiado que te olvide, ni muy poco que blasfeme, no quiere decir, todos tenemos que estar en esa condición. No. Es para aquel que no puede tener ni muchas riquezas, ni tampoco. O sea, ese es el consejo y está pidiendo. Pero si el Señor es ahí, lo quiere tener en pobreza. ¿Ya? Por algo será. Pero esa pobreza, ok, a veces cuando uno dice, y la pobreza hasta cuando nosotros miramos, a veces decimos, depende de, porque hasta a veces podemos estar nosotros aquí rodeados y les digo, hay niveles, hasta nosotros mismos ponemos niveles de pobreza. Que aquel exagerado lo que le llamamos el paupérrimo, pero hasta, ¿cómo miramos la clase media que a veces dice media alta y media baja? Que algunos dicen ya como va la situación, ya la media alta está desapareciendo y se está quedando la media baja. Pero ¿cuál es esa media baja? Claro, si nos investigamos y las mismas estadísticas, si nos dicen aquellos que tienen tal sueldo o algo, aquellos papeles no son los que viven con tanto, o sea, porque han visto las mismas cosas, o sea, viendo cómo el hombre, porque a veces uno dice, ustedes no han visto personas que uno dice, cómo hacen personas, ayer les platicaba, para vivir, por decirles algo, y dependiendo de la familia, con 2.500 o 3.000 quetzales. Y pensando si no alquila, si alquila, quitando el alquiler, y que tiene que comer, y entonces que puede comer con lo que, y cosas así, pero vive. ¿Y cómo le hace? Y no es buscar cómo le hace, sino que en medio, por eso,
hasta en eso, en la pobreza, Dios tiene cuidado. Pero el punto es creerle a Dios. Fácilmente decimos lo que dice el salmista: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ustedes pueden asegurar eso y han visto eso así literal, o han visto a alguien que se dice cristiano y está mendigando pan. No me contestan. Porque la cosa es que la Biblia sí lo dice y una cosa decimos, sí lo creemos, pero a veces hay personas que a veces llegan a ese extremo y a veces uno puede, como quien dice, reflexionar en esa cita y decir, entonces aquí, ¿qué pasa? Dios no miente. Él es veraz. Entonces, el punto aquí es, ¿qué es lo que nosotros le creemos? Porque así como hay personas que vienen, necesitan de comer, pero son unos mal agradecidos con lo que está comiendo, y ese es el ejemplo que siempre, porque es lo clásico que tenemos en la vida. Nosotros necesitamos comer. Pero si no, miren cómo le pasó al pueblo de Israel estando en el desierto. ¿Tenían necesidad? No. Porque Dios les dio el maná, que jamás habían visto y venía del cielo. Hasta solo eso ver que del cielo. Ahí sí que literalmente del cielo le caía la comida. Literal. Entender lo natural. Claro que podemos tener la lección espiritual, porque después eso le habla a Jesús en Juan 6, hablando del alimento espiritual. Pero él les hace la comparación del maná, del cual era la comida del cielo, que jamás después sus padres vieron. Tenían comida. ¿Y cómo se volvieron contra Dios? Ahí llorando, recriminando, recordando lo que habían dejado en Egipto. Los melones, los pepinos. ¿Tenían necesidad? No. Y a veces podemos tener en eso. Por eso les digo, estas son de las cosas, y máximo, si a veces nos comparamos con otros, que hasta en eso no debemos hacer. No hay que compararnos con nadie, ni decir que somos vencedores, porque tiene el otro más, como el mismo salmista lo hablaba, y si a veces se siente hasta como malestar. Aquel que no busca a Dios y todo, en la opulencia, con muchas riquezas. Y uno buscando a Dios, pues no ha leído la Biblia, porque la Biblia es la respuesta y nos dice cómo debemos nosotros estar. No debemos molestarnos, porque esa persona, podrá disfrutar aquí en eso de la tierra, pero ¿cuál va a ser su fin? Y todavía pueden tener eso en su... Ay, ¿qué tal si se arrepiente al fin? No solo gozó de todas las riquezas que tenía, sino va a alcanzar salvación. ¿Cuál es el punto ahí? Nuestro corazón. Podemos estar pensando lo que así, la molestia con los demás, pero lo importante aquí es nuestro corazón. Y eso es lo que nosotros, tan fácil que nos dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo sabemos. Y cuando tenemos esas actitudes, no lo estamos guardando. Esa es la vida que nosotros, por eso, cualquier cosa sí nos puede pasar simplemente, pero lo primero, por eso todos tenemos que llevar lo que nos dice 1 Corintios 5, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Los pensamientos que nosotros tenemos los debemos de atacar con la misma palabra, pero por eso tenemos que conocer la palabra, y la palabra es la que nos va a exhortar que nosotros no tenemos justificación de hacer las cosas, aunque miremos las injusticias en el mundo. Tenemos que estar entendiendo en qué consiste vivir en la justicia del reino de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, por eso es lo que les decía. Uno dice, ay sí, pobre, pobre, pero el pobre también odia y el rico también odia. Pregunta 11. Al contrario, el reino de Dios se preocupa por el hombre en su totalidad, tanto cuerpo como alma. Por eso se extiende en amor hacia los pobres y los ricos sin excepción de personas. ¿En cuál de los siguientes pasajes bíblicos vemos a Jesús ayudando a un rico y en cuál a un pobre? Laurita, Lucas 8, y leamos los dos, del 41 al 44. Entonces vino un varón llamado Jairo,
que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ok, el 44. Entonces, A y B. ¿En cuál pasaje tenemos a Jesús ayudando a un rico y en cuál a un pobre? Ok. En el 41 y 42 a un rico, y en el 43 y 44 a un pobre. Exacto. Porque sabemos nosotros que el principal no era una persona pobre, una persona que tenía. Pero también tenía necesidad en la enfermedad de su hija. Y esta mujer pobre, que había gastado todo, también tenía una enfermedad. Y él no hace excepción de persona. Así como nosotros llegamos a comprender que aún hasta el rico podrá tener todo el oro del mundo y ni así puede comprar la salud. Todos necesitamos del Señor. Todos. Y el Señor se preocupa por todos. Pregunta 12. Entonces, la verdadera justicia del reino de Dios se preocupa, él cita, no solamente por los no solamente por los pobres, sino también por los ricos. Exactamente. Y aquí nada le quiero decir, no, pero yo quisiera estar del lado de los ricos. Aquí no es del lado que nosotros queremos estar, ¿sí? Sino saber que no importando del lado que estemos, Dios se preocupa. Porque a veces esas ideas que vienen y dicen, es que, no han oído a veces expresiones, es que Dios se ha olvidado de mí, el Señor se olvida de los pobres. Miren la película Los Miserables. Entonces dirá, ahí donde Dios se ha olvidado de ellos, Dios no se olvida de nadie. Es lo que nos enseña la Biblia, aun cuando nosotros miremos si hay injusticias. Y no es que Dios no se preocupe, pero para el Señor, ¿qué es lo más importante? ¿Tu cuerpo o tu alma, espíritu? Y sabemos la contestación, pero no quiere decir, bueno, entonces ya es tu alma, entonces el cuerpo no importa. No, porque estamos aprendiendo que Él quiere una totalidad. Por eso la misma palabra dice que Él viene, cuando Él viene por todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero la cosa es vivir para Él y creerle a Él. Entonces, 13. Justamente en estos ejemplos podemos ver la gran diferencia entre la verdadera justicia del rey y la justicia defectuosa y parcial del materialismo. Porque la justicia del reino de Jesús se preocupa, él cita, solamente del cuerpo, solamente del alma, ambos, cuerpo y alma, o ninguno de los dos. Ambos, cuerpo y alma. Perfecto. Por favor, creámoslo. El Señor se preocupa por ambas cosas. Pero a pesar de eso, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Él se preocupa, pero el cuerpo dejará de pasarle lo que pasa, como diríamos, pasarle la factura, porque mismo Pablo nos lo enseña. Recuérdense que toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra que dice Pablo, este cuerpo se va desgastando. Se preocupa por el cuerpo no para que tengamos una eterna juventud, ante la misma necesidad que tiene el cuerpo, conforme al proceso que vamos, ¿sí? Entonces, pregunta 14. La gran superioridad del reino de Dios sobre el materialismo queda claramente establecida. Aida, ¿cuál de los dos, el reino de Dios o el materialismo, solamente se preocupa del cuerpo y no del alma del hombre? El materialismo. ¿Y se preocupa del alma y del cuerpo de todos los hombres? El reino de Dios. Exacto. El
enfoquemos en eso. Los materialistas, claro, buscan por aliviar, y era lo que platicábamos de Robin Hood, quitarle al rico para el pobre, y pueden aplaudir lo que quieran porque eso se aprovecharon, pero aún que le da el pobre solo será saciado materialmente, pero ¿qué pasa con su ser interior? Está siendo cambiado, que es lo que vimos, que es lo que no hace el materialismo. No cambia el alma. Es más, a veces hacen eso. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces están a favor y se alegran de que el mal les pase a los ricos, que luego, cuando se llegan a cambiar las posiciones y ahora ellos puedan tener una posición de poder, ¿cómo actúan? De la misma manera. La historia lo ha hecho. De que, dense cuenta aquí en Guatemala, la famosa guerrilla. En la misma historia, ¿por qué surgió la guerrilla? No, vamos a ver la historia. Por la misma necesidad, para la necesidad. ¿Y luego qué pasó? Luego por ellos mismos, luego buscando poder y buscando, haciendo lo mismo. La historia se repite. Si el pobre deja de ser pobre y entra rico, vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque las cosas materiales no cambian el corazón y no salvan al mundo. Podrá transformar el cuerpo. Una cosa decía a veces, porque a veces cuando uno mira los cambios de aquellos que no son muy agraciados, pero cuando hacen con todo que si tienen plata para cambiar, entonces dice no hay persona fea, lo que hay son pobres. Y si no lo entiendes, porque la misma riqueza los hace cambiar exteriormente. Y cuando cambian exteriormente hasta se miran bonitas. Si no, recuérdense cuando el mismo pastor hace aquel su chiste de aquel que se casó con alguien que no era muy agraciada, pero que tenía una voz bonita. En ese momento, cuando así cuenta el pastor, cuando llega al altar con todo lo que le echen y todo, pues la vio que no era tan fea. Pero cuando la vio sin el maquillaje, canta, mi cielo, canta, ¿va? Para estar convencida de lo que ¿ya? Entonces, ¿hasta qué podemos aprender el materialismo? Es incierto y engaña. Ustedes nunca vieron de verdad, no me recuerdo si fue Japón, no, pero una noticia en relación a que un novio demandó a la familia de la novia, la misma novia, por engaño. Porque muy bonita se miraba, y cuando tuvieron los hijos, el primer hijo que tuvieron no estaba muy bonito, y que cuando descubrió era que esa mujer había recibido cambios plásticos y cirugías, entonces le cambió la fisonomía, y que entonces no era lo que verdaderamente es. Esa noticia yo la digo, o sea, uno dice, llegan a esos extremos, no sé cómo serán las culturas, ¿va? Pero vamos a eso, que a la larga puede ser engañoso lo que vemos en el exterior, y por eso que el refrán, no todo lo que brilla es oro. Ok, pregunta 15, ¿dónde se encuentra, Irma, la verdadera justicia? La verdadera justicia se encuentra en el reino de Dios. Exactamente, en el reino de Dios. Pregunta 16. Hemos aprendido que la verdadera justicia del reino se preocupa tanto por las necesidades del cuerpo del hombre como por su alma. Lea otra vez con cuidado Mateo 6:33, por favor, Rosario. Muy bien, yo te lo leo. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. Fíjese bien cómo aquí Jesús se preocupa por la necesidad del cuerpo, porque cuando dice que añadiré todas estas cosas, se refiere a la comida, bebida y vestimenta, mencionadas en los versículos 30 y 31.
Pero según Mateo 6:33, Rosario, la verdadera justicia se preocupa por ambos, pero el cuerpo primero, por ambos, el alma primero, solamente por el cuerpo o solamente por el alma. Yo puse el A. ¿Por el cuerpo? No, perdón. Es el B, ¿verdad? Exactamente. Se preocupa por ambos, pero lo que le dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es el alma. Porque con un alma cambiada, entonces podemos tener ese cambio. Pero si no, ¿de qué sirve lo que estamos hablando con el materialismo? Puede preocuparse por el cuerpo, pero no cambia el alma. Entonces, ese es el orden del Señor. 17. Justamente podemos ver la segunda enorme ventaja que disfruta el reino de Dios sobre el materialismo. Porque empieza de adentro de la persona, con el reino de Cristo en el corazón. Según Mateo 6:33, el reino de Dios se preocupa A. Solamente por la justicia en el medio ambiente, comida, bebida y vestimenta. B. Solamente por la justicia en el corazón, el reino de Jesús en la vida. C. Ambos. Pero empezando con la justicia en el corazón, que se extenderá con verdadera justicia en el medio ambiente. Miriam, ¿cuál contestaste? Yo contesté la D. Exactamente. Ambos, pero empezando. Esto es lo que tenemos que tener bien presente. O sea, yo sé que lo comprendemos, no es difícil de entender, pero si lo estamos comprendiendo, es la manera que tenemos que vivir. No cambiar el orden, porque a veces pasa así. Primero me quiero sentir bien, para entonces buscar al Señor. ¿Cuántas veces, por eso les digo, cuando estamos buscando el reino de Dios y su justicia, a veces decimos, hoy no me siento bien? Primero es mi cuerpo, como mi cuerpo no está sano, entonces no puedo buscar al Señor. ¿Han tenido esos sentimientos a veces que pasan? ¿Ya? No estoy diciendo que la verdad sí, un cuerpo se merece, llega un momento que no, pero estos son de las cosas que a uno le hace reflexionar, porque a veces nosotros, por el afán del trabajo, de las riquezas, el mismo cuerpo se cansa, y cuando tenemos que buscar ese reino, no tenemos ese cambio, porque dejamos las cosas de Dios, queremos darle a Dios el tiempo que nos sobra, y lo hemos platicado. No se trata de que usted diga, bueno, yo al Señor le voy a dar, ahorita van, como dirían ustedes, bueno, estoy estudiando de lunes a viernes de 5 a 7, ese es el tiempo que le dedico a Dios. ¿Y las otras 22 horas? Cuando el Señor viene y pide todo de nosotros, es todo, ¿ya? Él es el primer lugar. Entonces, esas 22 horas también es para Él, pero no podemos darle a Él si no conocemos de Él y no tenemos esa comunión para con Él. Y cuando queremos buscar de Él y le damos el tiempo también hasta que sobre cuando ya estamos cansadas, que algunas tienen mucho que a veces trabajar, y cuando ya quieren, ya el mismo cansancio, no las dejan. Porque no es irracional el Señor lo que nos da. Este cuerpo se desgasta. Entonces, ¿cómo lo tenemos a Él? A prioridad. Y decimos que le creemos, que Él nos va a dar de lo necesario, pero es en nuestras fuerzas. Y decimos que nos ayuda. No es fácil. No es fácil porque a veces hasta lo que el mismo mundo enseña y a veces hemos sido enseñados, cambiamos este orden. Si tú no trabajas, si tú no te esfuerzas, no vas a poder y uno necesita. ¿Y dónde está? Que si mío es el oro y la plata, todo le pertenece al Señor. Si yo aprendo que Dios me va a tener de lo que yo necesito, y si me da de más, ¿para qué tengo lo demás? Muy fácil cuando Fernando viene y da a Timoteo. El tener rico y ser rico, ¿a qué ustedes dirían? ¿Quién es rico? Para ustedes, ¿quién es una persona rica? ¿Sí, Grisa? Yo diría que es una persona rica la que es feliz con lo que tiene. Ok. ¿Alguien más? Mi papá siempre decía que la que menos necesita es la que más tiene. Ok. ¿Alguien más? Vamos a ver. Depende si lo ves en el lado espiritual o material, creo. Ahí está, ese es el punto. No quiero que lo aparten, porque tenemos que tenerlo en un todo. Por eso quiero que aprendamos eso. Yo creo que sí.
La que se llena con la palabra de Dios, la que sabe realmente y, digamos, comparte ese mismo amor de Dios. O sea, es feliz porque, digamos, le enseña muchas cosas buenas a las demás personas que posiblemente no lo conocen. Ok. Ingrid. Cabalmente lo que estamos viendo es el materialismo, ¿va? Yo sí creo de que cuando nosotros estamos saciadas o buscamos de Dios, Dios va llenando nuestro espíritu, nuestra alma de cosas realmente como que espirituales, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a agradecer todo lo que tenemos. Y cuando agradecemos todo lo que tenemos, por gracia, porque no nada es por nosotras mismas, empezamos a valorar y darle realmente la importancia que merecen cada cosa, ¿verdad? Porque todo tiene un valor, pero lo espiritual nos ayuda primeramente a que podamos tener cabalmente el equilibrio que necesitamos para poder ser felices, ¿verdad? Y en eso encontramos una riqueza, porque realmente la riqueza uno a veces lo malinterpreta con que tiene mucho dinero, ¿va? Cabalmente, pero no es así. Cuando uno es feliz y aún comiendo frijolitos, pero tranquilos y sanitos, es uno feliz. Pero si trae hambre como yo, ahorita. Okay. Tienes frijolitos, solo en eso, pero sufres de gastritis, entonces, ¿qué pasa? Están malos. Exacto, ahí está. Entonces ya no vas a ser feliz. Yo sé que es un decir, ok, les estoy hablando. En esto, pues, pero hay un versículo que te dice, bueno, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá añadido. Entonces, todo lo demás, todo lo que necesitamos, ¿verdad? Por eso, ajá, pero por eso la pregunta que les hice yo, ¿quién es rico? ¿Qué significa ser rico? Tener lo necesario. Yo pienso que es el que tiene a Dios en su corazón y lo busca de corazón y está con él todo. Sí, lo demás, ¿verdad? Ok, vamos a ver, Fernando. Brenda, yo pienso que hay dos clases de rico, ¿verdad? El feliz y el infeliz. En el sentido de la palabra, el feliz, por ejemplo, puede ser alguien, un rico materialista, ¿verdad? Que tiene bienes, tiene dinero, o sea, tiene posesiones, de todo, ¿verdad? Pero, bueno, ahí serían dos tipos de ricos, ¿verdad? El que es feliz con lo que tiene y el que no es feliz con nada. Y el espiritual, ¿verdad? El que está en el Señor, ¿verdad? Que es dichoso y bienaventurado, pues, porque, o sea, su esperanza está en el Señor, o sea, la felicidad, la paz, la calma, ese gozo está en el Señor, ¿verdad? O sea, ahí tiene para compartir lo que tiene con felicidad, ¿verdad? Y es generoso con lo que tiene, ¿verdad? Pero es dichoso el espiritual, es el rico espiritual. Ok, fíjense pues, ya les he oído y no sé si todas están oyendo y analizando, porque yo, ¿qué fue la pregunta que les hice? ¿Dónde está realmente qué es ser realmente rico? ¿A qué se refiere? ¿Qué es realmente ser rico? ¿Se dan cuenta que mezclaron muchas cosas? Felicidad, materialismo. Yo solo les pregunté qué es ser rico. Y todo lo que me hablaron de felicidad y todo, y muchos lo enfocaron en espiritual y se los he dicho. O sea, claro, nosotros vivimos en el espíritu, pero estamos hablando dentro del materialismo de que el Señor se preocupa tanto del cuerpo como el alma. ¿Sí, Rosario? Ahí van llegando, van analizando más. Yo pienso que es el que tiene a Dios en su corazón, porque la misma palabra dice que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Dónde dice eso? Ahí lo está diciendo Mateo 6, que debes buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo más va a venir por añadidura. No, pero no dice que teniéndolo a Él lo tenemos todo, o sea, todo, o sea, aquí ese es el punto, por eso estamos hablando directamente del materialismo, porque no hemos entrado a la otra lección dentro de las tentaciones en donde hablamos el poder. Vamos a entrar a eso, al poder y a la vanagloria, que es parte de lo que nosotros vamos a experimentar en la vida. Y por eso ahorita solo estamos hablando en el área de lo material. Por eso les digo, y Mateo 6:33 nos habla en relación a lo material, porque no te habla del poder y no te habla del prestigio,
sino Pero te dijo, habla de busca primero el reino de Dios. Exacto. Busquémoslo. Ok. Ahí dice, si lo buscamos, vamos a tener de lo que necesitamos. Lo que necesitamos, Él nos lo da todo, tanto espiritual como material. Pero, o sea, ahí está. Sí, el reino de Dios, al buscarlo, vas a tener espiritual y entonces vas a tener lo material que necesites. Ahí está. Por eso cuando la pregunta era que yo les decía, ¿quién es rico? Rico como tal es aquel que tiene más de lo que necesita. Solo véanlo así. ¿Sí? Porque a veces vienen y en eso, ustedes miran así que en las televisiones les ponen, miren los 10 hombres más ricos del mundo y hacen quién es el que tiene primer lugar en cantidad a los millones que tienen. Todos son ricos, pero hasta los ponen en niveles, ¿verdad? Porque depende de qué tanto son los millones. Pero son ricos. Pero nosotros cuando debemos de entender, pues, cuando comprendemos nosotros, porque estamos hablando dentro del materialismo, ¿sí? Rico es aquel que tiene más de lo que necesita. Es como que dijera, ok, yo necesito comer, pero cuando ya viene, por eso es que el Señor cuando dice en Mateo 6, que Él sabe, le va a dar de lo que necesita comer. Si a ti no te gusta, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Algo que no te gusta, las mujeres casi todo les gusta, comen de todo, casi siempre, ¿ah? Pero algo que no, tienes algo que no te guste de comida, ¿no? Estoy pensando, los espaguetis como... Los recados no me gustan a mí mucho. Entonces imagínense en eso, viene, pero no te gustan los espaguetis, y viene y te da espagueti. Él te da como Él quiere, ¿sí? Es lo que te da, es que lo que tú necesitas es comer, ¿verdad? Estoy poniéndole en esto porque a veces ese es el punto que viene la palabra que aprender y es lo que enseña Pablo a Timoteo. Rosario, voy a buscar 1 Timoteo, capítulo 6. Muy bien. 1 Timoteo, capítulo 6. Versículo del 6 al 8. 1 Timoteo, versículo... Del 6 al 8. Ajá. Muy bien. Dice, vamos a ver, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Ahí está. Ese es el punto del contentamiento, ¿ya? Contentos con lo que tenemos. Dios sabe de lo que necesitamos y nos va a dar, ¿sí? Pero ese es el orden. Por eso cuando tenemos en relación a lo que estamos viendo en materialismo, que Él sabe, Él se preocupa por nosotros, pero hay un orden. Él se preocupa primero, es el alma o el cuerpo. Pero no quiere decir, bueno, ahorita primero el alma y después el cuerpo, no. Va de la mano, pero en un orden. Porque si no viene aquello como dicen, no, es que si yo tuviera que comer, entonces le creería a Dios, entonces lo buscaría. No, es buscarlo a Él. Y Él sabe de lo que necesitamos. Y nosotros tenemos que aprender entonces ese contentamiento. ¿Por qué preguntaba dentro de la comida? Porque era lo que decíamos y es lo que nos pasa fácilmente. Yo lo que necesito es comer contento con lo que Dios... Ustedes ponen bien, es fácil el ejemplo, decir, aunque sean frijolitos. A veces uno dice, aunque sean frijolitos, y hasta hoy en día a veces miramos que hasta los frijoles no es accesible a todo el mundo. Algunos no tienen ni para comer frijoles todos los días. Y cosas así. Entonces viene uno a decir, pero si hay lo que haya, nosotros tenemos que aprender a tener el contentamiento para con el Señor. Porque al buscar nosotros esto, por eso les digo, ver estos extremos, porque también a veces es peligroso ser rico materialmente y
muy fácil se pueden olvidar de Dios. Por eso es que el mismo Señor dijo, cuán difícil es que entre un rico. Porque pone su confianza en las riquezas. Y como dice ahí en Timoteo, que leímos en ese mismo capítulo, que no les dice a los ricos que se queden pobres, pero que utilicen bien esas riquezas. No como hizo el mismo Señor que les enseña en relación a esa parábola del rico que botó todos, estaba haciendo tantas riquezas que botó lo de sus graneros, hizo unos más grandes, los llenó, y hay llenos que dijo, alma mía, muchos bienes tienes, gózate. ¿Qué le dijo el Señor? Necio. Mañana vienen por tu alma. ¿Y de quién es todo esto que has hecho? No es tampoco aquello de decir, entonces tenemos que solo como al día y no ser proyectados, ¿no? La misma palabra nos enseña también nosotros dentro del discernimiento. Pero nosotros contamos con el hoy y sabemos que Dios, por eso aquellos que se frustran, yo ya a alguien decía, miren, aquellos que dicen, ustedes han pensado para su jubilación, por decir algo así que a veces le venden una vez, y a veces hasta los bancos les hacen pensar, les dicen, miren, empiecen a ahorrar para su jubilación. Ok, si pueden, háganlo. Pero si lo que ganan no les alcanza para eso, ¿qué van a hacer? Porque todos los hijos de Dios, porque somos hijos de Dios y Él es el dueño del oro y la plata, a pesar de a veces tener sueldo, van a poder ahorrar, porque claro, parte de uno le enseña a ahorrar y eso está bien. Pero ustedes nunca han pensado, o no se hagan que a veces, hasta por más que quieran, no puede ahorrar. Y si no, miren ustedes en la Biblia, cuando el mismo Señor, por eso tiene cuidado de cuando habla relación, y lo van a ver en el Levítico del salario, que la misma paga del pobre era día a día, y que no se lo retengan, porque de esa paga necesita. Y no está hablando de ahorro, está hablando de lo que necesita el día a día. ¿Qué pasa ahí? ¿Dios no tiene cuidado de ellos? Y la respuesta es sí. El hecho, o sea, por eso es que nosotros podemos dar consejos y miren esto, se puede, pero no está para condenar a la Biblia, sino ver que aquel que verdaderamente cree en el Señor y lo busca, no va a haber justo desamparado ni su simiente que mendigue. Porque ustedes mismos leímos en Mateo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ayer platicaban y ya les decía en relación, y por eso es algo, esto es muy, muy general, pero que ustedes lo pueden tener en el discernimiento con la misma palabra responde, porque a veces nosotros tenemos hasta dentro de las personas que sabemos necesidad, y uno dice, ¿hay que ayudarla o no? Con la Biblia ustedes se pueden contestar, y si hay que ayudarla, ¿cómo hay que ayudarla? Hay que, como les decía, hay que avalar la vagancia, no. Las personas tienen que saber trabajar, tenemos que saber cómo ayudar. Van a ver ustedes en la teología, hay una lección en relación a esos dos tipos de ayuda, la ayuda directa y la ayuda social. La ayuda directa es un momento cuando en un momento de una crisis alguien viene y se le incendia su casa. ¿Qué es lo que necesita en ese momento? Una ayuda directa, ya, es lo que necesita. Y sabrá el Señor poner. Y la misma palabra también enseña a muchos que también hasta nosotros teniendo familia, como familia tenemos que aprender también a ayudarnos. Entre la misma familia consanguínea. Pero muchas veces de lo que ha sembrado, problema. Y la ayuda social también es enseñarles a las personas a trabajar. Como diría aquel refrán, hay que darle la caña para que vayan a pescar y no darles el pescado. Eso es un discernimiento que le da con la Biblia, no es tanto decir sí o no. A veces uno puede pedir consejo, pero son de las cosas que ustedes tienen que aprender, porque el mismo Señor nos habla de que nos tenemos que apoyar unos a otros, que nos tenemos que preocupar tanto del alma como del cuerpo, y que en medio de entre la misma esencia, cuando uno les ayuda dentro del cuerpo, es ayudar a su misma alma. Entonces les digo, esto no es tan así tan solo directo, sino es una totalidad que estamos aprendiendo si estamos viviendo en el reino de Dios, que es un reino de justicia y que tenemos que ver
No pensar por eso, una vez hace muchos años, y fue un servidor que viene y me decía que no es nuestra responsabilidad ver por los pobres, porque para eso está el gobierno, para eso es que uno da sus impuestos. Me recordé de Scrooge, ese cuento de Dickens, ¿no? Cuando le llegan a pedir una ayuda para en esa época para dar, y él le dice, ¿y qué? No hay esas asociaciones, parafraseando, ¿va? De que fundaciones que para que ayuden para el centavo, y le dicen, sí, me había preocupado porque ¿a dónde se van mis impuestos? Que eso sí los pago, no solo los paga a regañadientas, para que porque se supone que para eso también son los impuestos que pagamos, ¿va? Para los hospitales, para las escuelas, para eso, pero no alcanza, no tienen, pero bueno, dejemos en eso. Y viene de un servidor que así me dijo, para eso está el gobierno. Entonces no hemos leído la Biblia, que nosotros tenemos una responsabilidad ante el pobre, pero no a mantener su vagancia. Es que ese es el punto que una persona que siempre es lo mismo, no tiene y nunca tiene, nunca tiene. La pregunta es, ¿cómo está su vida? Porque nosotros queremos tener el favor de Dios, pero ¿qué pasa con Mateo 6:33? Entender qué consiste buscar primeramente el reino de Dios. A eso es lo que voy llevándoles en eso para que reflexionemos. ¿Cómo buscamos el reino de Dios? Tenemos que comprender eso para saber si verdaderamente estamos buscando el reino de Dios o lo que nosotros queremos. Y entonces ahí es donde tenemos problemas. Y luego pensamos en que entonces Dios se ha olvidado de nosotros. Y Dios no se olvida de nosotros. Pero también Él permite las cosas para que nosotros aprendamos. Ya sea porque seamos disciplinados o porque seamos probados. Entonces, pregunta 18. Muy bien. En la segunda gran diferencia entre el materialismo y el reino de Dios, ¿cuál de los dos solamente se preocupa por el medio ambiente y no cambia el corazón, Carlos Alberto? El materialismo. Exacto. Y B, cambia el corazón del hombre primero y luego se extiende al medio ambiente. El reino de Dios. Exacto. Pregunta 19. En realidad, la verdadera justicia del reino de Dios carece de cada uno de los 4 defectos de la justicia superficial que nos ofrece el materialismo. El reino de Dios y su justicia, Yuri, ¿dura o no dura? Pero vámonos a las citas. Vaya Apocalipsis 11:15. Muy bien. Tú vas a Romanos 14:17. Ingrid, 2 Corintios 5:17. Y Grisel, Colosenses 1:13 y 14. Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces la respuesta es no dura. No, porque la pregunta es el reino de Dios y su el materialismo, perdón. No, entonces, no, porque es en relación, como que otra vez nuevamente, mire, el 15 dice que viene y está tocando la séptima trompeta. Es que como es Apocalipsis esto, viene y en séptima trompeta estamos hablando que recordemos que después de la trompeta va a venir las copas de ira, las que estudiaron Apocalipsis. Pero al tocar esa séptima trompeta, ¿qué es la voz que declara? ¿Qué es lo que dice? Grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ajá, ¿y qué más? Y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces viene la pregunta, es en relación al reino de Dios, Yuri. Por eso la pregunta dice, ¿el reino de Dios y su justicia dura o no dura? Sí, dura. Exacto. Que si usted ve aquí, a pesar
de que es en esto, en la gran tribulación, en donde vemos nosotros, ¿cómo se llaman se me fue la palabra, los sellos, las trompetas y las copas, ¿cómo se les llaman? Los juicios. Gracias, los juicios, gracias. Ese juicio que vemos que lo que proclama en el cielo es que los reinos vienen a ser de nuestro Señor. O sea, que el reino de Dios dura. Es lo que tenemos que ver. ¿Sí? Por eso la pregunta es, estamos viendo estas citas y estamos comparando que la cita nos está indicando cómo es el reino de Dios. Y el reino de Dios dura. En Romanos 14:17. A mí me dijiste. Yo creo, si nadie se proclama, entonces sí. Ok. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Justicia, paz y gozo es el Espíritu Santo. Aquí, como está explicando que es el reino de Dios, por eso la pregunta es, ¿satisface o no satisface? Satisface. Exacto. ¿Por qué? Porque no consiste en las cosas que son temporales. Si viene y viene fuera la comida, no siempre satisface. O sea, pueden tener de comer y en un momento que a veces hasta están hastiados, que ya no quieren, ¿ya? Por eso es que el reino no consiste en esas cosas. Muy bien. 2 Corintios 5:17. Buenas tardes. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice que si cambia o no lo cambia. Sí, lo cambia. Sí, cambia. Exacto. Estamos viendo con citas. Yo sé que ustedes sin las citas me hubieran contestado lo que uno espera, pero ese es el punto. Que lo estamos viendo con las citas y por eso estamos diciendo. Viene la cita que acaba de leer Ingrid, dice, somos nueva criatura. Ya hemos platicado, lo que cambia en nosotros es el interior, no el exterior. El exterior se va a ir desgastando, pero el exterior refleja lo que hay en nuestro interior. Entonces, estamos hablando, mientras que el materialismo sin Dios, lo único que busca es cambiar el exterior, pero el corazón no lo va a cambiar. Por último, Colosenses 1, 13 y 4. 13 y 14. Colosenses 13, 14. Dice 1, 13 y 14. 1, 13, 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí es nos salva. ¿El reino de Dios salva el alma o no la salva? ¿Sí la salva? O sea, yo puse nos salva porque... No, pero lo que tú estás diciendo, el pueblo se ha librado de la potestad. ¿Qué es lo que ha hecho ahí? Salvarnos. Nos ha sacado del reino de las tinieblas. Por eso nos salva. O sea, yo puse nos salva. Deja ahí los trastes, yo los voy a lavar. Entonces se lo pongo salva. Entonces, el reino salva, porque la pregunta es, ¿salva el alma o no la salva? Entonces tenemos que poner salva el alma. Okay. Gracias. Si se dan cuenta con esto, por eso ahí, la lección anterior, vimos estas 4 razones de lo que hace el materialismo sin Dios. Ahora estamos viendo con Dios. ¿Sí, Irma? Ay, sí, disculpen, una pregunta. Es que me tuve que salir por una llamada que tenía. En la número 18, y esa yo no la escuché cuando usted preguntó, ya cuando yo me regresé, a la 19 tengo todo correcto, pero en la 18 que dice muy bien, es la segunda gran diferencia entre el materialismo y el reino de Dios. ¿Cuál de los dos? Entonces está el A, solamente se preocupa por el medio ambiente y no cambia el corazón. El B, cambia el corazón del hombre primero y luego se extiende al medio ambiente. Yo puse la B, pero no estoy... No. La pregunta era, o sea, ¿hay diferencia entre el materialismo y el reino de Dios? Cuando dice, ¿cuál de las dos? O sea, el materialismo o el reino de Dios solamente se preocupa por el medio ambiente y no cambia el corazón. ¿Cuál de las dos? ¿Es el materialismo o el reino de Dios que solo se preocupa por el medio ambiente y no cambia el corazón? ¿Cuál es
es el que se preocupa solo por el medio ambiente y no cambia el corazón? ¿El materialismo o el reino de Dios? El reino de Dios. No, el reino de Dios sería la B, porque el reino de Dios cambia el corazón primero y luego se extiende al medio ambiente. Ok, pero entonces la respuesta sí es la B. No, la respuesta es, por eso tiene una línea, no era no hacer un círculo, sino que contestar. En la A, ¿cuál es la respuesta? ¿Materialismo o reino de Dios? Materialismo. Exacto. Y en la B, la respuesta, ¿materialismo o reino de Dios? El reino de Dios. Exactamente. Así Ok, muchas gracias. Es que ahí sí, como no escuché porque me salí. Muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, pregunta 20. Evelyn, hemos aprendido que el reino de Dios, al contrario del materialismo. ¿Cuáles fueron las cuatro cosas? Puse dura, es decir, que es eterno, satisface, cambia el corazón y salva el alma. Muy bien. Entonces, son de las cosas que podemos aprender nosotros, se dan cuenta que, porque vemos la diferencia entre lo que es con Dios y sin Dios. Pregunta 21. En el desierto, Satanás tentó a Jesús para que cruzara la línea fina y muchas veces desapercibida entre la verdadera justicia y la justicia defectuosa del materialismo. Es decir, solo pan o pan sin Dios. Es que, miren, conforme ahorita lo que estamos nosotros comprendiendo, claro que lo estamos entendiendo muy bien, pero de verdad tengamos ese cuidado porque es una línea muy fácil de pasar, porque cuántas veces nos decimos creyentes y hemos levantado buscando nuestra propia justicia. En este caso estamos viendo la justicia en relación a lo material. Por eso es de que, claro, la historia, miren, muchos van a decir, pero gracias a lo que muchos levantamientos y quitaron la esclavitud y buscar que la riqueza fuera mejor distribuida, y pueden haber muchas cosas dentro de la historia. Pero no nos vayamos en contra de lo que dice la Biblia. Que uno diga, sí, tenemos nosotros, si lo quieren ver, el beneficio, porque Dios así lo permitió y Dios puede utilizar a quien quiera, pero no podemos nosotros dar una enseñanza que a través de algo que a Dios no le agrada, nosotros obtengamos algo bueno. En lo que respecta al que vive para el Señor, en el reino del Señor. ¿Sí? Eso es lo que debemos aprender, porque muchas veces, a veces vemos que la historia nos enseña de que por muchos murieron, muchos mártires, porque hay mártires que mueren por la causa, pero no fue por la causa del Señor, porque el Señor murió en la cruz y no pidió que el pueblo se hiciera levantamientos, que el mismo Pablo cuando enseña en relación no alienta a que haya levantamientos para que la esclavitud se deje, pero no dice tampoco que sea buena. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el corazón cambia, cambia el exterior. Cuando viene Romano dice que nosotros no nos conformemos a este siglo, sino que renovamos nuestro entendimiento, un entendimiento en tu modo de pensar. Por eso cuando dice, ¿qué van a pensar? Todo lo bueno, todo lo amable, todo de buen nombre, si alguna virtud hay, en eso piensen. ¿En qué deberíamos de pensar? En lo que dice la palabra. ¿Qué el Señor haría? No pagar mal por mal, vencer el mal con el bien, amar al enemigo. ¿Qué es todo eso? Entonces, ese es el interior que nosotros vemos, por consiguiente cambia. Sea lo que sea, el hombre ha ganado cosas a la fuerza, pero no nos vayamos en contra de lo que el Señor nos dice la Biblia, porque no cambia lo que la dice. Que nos ha llevado, entre comillas, un beneficio, pero ¿cuánto tiempo ha durado? Firman tratados de paz, ¿cuánto dura? A pesar de tener firmados, se levantan por el poder, porque quieren más materialismo. Eso es lo que nosotros, por eso, aunque tengamos cosas de la historia, no debemos transgredir de lo que la palabra dice. Porque Dios nos permite. Y nosotros aún, cuando a veces nosotros podemos tener beneficios de las mismas personas que son impías, el Señor puede utilizarlos para beneficio de nosotros. Última pregunta. ¿Cuáles de las personas abajo habían cruzado la línea entre pan con Dios y pan sin Dios? O sea, habían caído en la trampa del materialismo. Ok. Vamos, Judy, Mateo 19, 21. Evelyn, Lucas 12, del 15 al 21.
Mami, Juan 6, 26 y 27. Fernando, Hechos 8, 18 al 20. Él cita Gálatas 2, 10. Aida, Hebreos 11, 26. Y Carlos Alberto, Apocalipsis 3, 17. Prendita, faltó uno, fíjate. ¿Cuál? Juan, perdón, el de Hechos. El de Juan 12, el 12 fue que no leía a nadie porque mi Juan mami 12, leía ¿verdad? Juan 6. Ajá. Mami, a ti te di Juan 6, ¿verdad? Sí. Pero el Sí, otro Juan no. 6. Entonces léelo tú, Ingrid, Juan 12. Juan 6. Muy bien, muy bien. Okay. Muy bien. ¿Empezamos? Sí, empezamos con Mateo 19, 21. Dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí es que estaba Jesús aconsejando al joven rico, ¿verdad? Y entonces aquí sería pan sin Dios. Ok, la pregunta dice, ¿cuáles de las... Miren, pues, no, comprendan ahorita la pregunta porque no, aquí solo tienen que contestar no o sí. Entonces la pregunta va, ¿cuáles de las personas que ahorita estamos leyendo en cada una de las citas cruzaron esa línea? O sea, cruzar la línea, ¿qué persona estaba con pan con Dios y pan sin Dios? En este caso, Judy, el inciso A dice Jesús mismo, con lo que le estaba diciendo Jesús al joven rico, ¿estaba cruzando la línea de pan con Dios o pan sin Dios? ¿Sí o no? ¿Estaba cruzando la línea, sí o no? Jesús mismo. Sí. Vamos a ver. Jesús estaba cruzando la línea diciéndole al rico que tuviera el pan con Dios o sin Dios. ¿Pan sin Dios? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Jesús le está diciendo que tenga pan sin Dios al joven? No le está diciendo eso, sino que venda todo. Es que ahí tenía yo confusión en eso. Ajá, entonces sería pan sin Dios. ¿Con Dios? Sin Dios. ¿Por qué? No, con Dios. Con Dios, sí. Y es que esta sí era un poquito, pues podemos ir un poco más difícil. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí esta parte en donde viene el Señor, le está diciendo al joven, venda todo. Entonces viene uno, está pensando en lo material, pero no, él no es que quiera que se quede pobre en sí mismo, sino lo que le está viendo, como él conoce el corazón, es que el joven estaba puesto su corazón en la riqueza. Entonces tenía la riqueza sin Dios. Y viene y Cristo le está exhortando a que deje eso, de que él aprecie las riquezas con Dios, el pan con Dios, y para ello tenía que venderlo. Entonces, Jesús mismo estaba cruzando esa línea de pan con Dios o sin Dios. No, él no lo estaba cruzando. ¿Okay? No, solo van a poner sí que cruce la línea. Y cruzar la línea significa pan sin Dios. No cruzar la línea significa pan con Dios. Entonces, Cristo la cruzó. Perfecto. Ahora sí es comprensible lo que les explico. Gracias, Judy. Lucas, dice Lucas 12 del 15 al 21, el rico insensato, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, muchos años repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, el hombre rico, sí, Exacto. Cruzó esa línea. Muy bien. Juan 6, 26 y 27. Dice 26, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os es saciado. El pan y os es saciado, y ya saciado. Y os saciasteis. Y os saciasteis. Sí. 27 no has leído. Ay, el 17, sí. 27. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Ay, Jesús. Puse sí. Exacto. La gente que llegó a Jesús igual habían pasado esa línea, buscando el material sin Dios. Juan 12, 4 al 6. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí dice que es Judas, sí, pasó esa línea. Ok, muy bien. Hechos 8, 18 al 20. ¿Qué le dimos hechos? A Fernando. Fernando tengo yo aquí anotado. Bye. Muy bien, gracias. El micrófono le está fallando. Ok. Entonces, Irma. ¿O Irma ya tenía? No. Ok. 8, 18, 20, ¿verdad? Ajá. 8, 18 al 20 y dicen, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera o quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No. La pregunta es, aquí, no. Simón el mago pasó esa línea de... Pasó ese, el Simón el mago, ¿verdad? Sí. Ok. Yo puse... Aunque sí, yo les digo, ajá, ahí pone sí, aunque yo también estoy entre la duda, les voy a decir por qué. Porque en este caso no es lo material, sino es el poder. No sé por qué nos pusieron ese versículo. Ese versículo para mí es un versículo de poder. Sí. Un poder sí, Dios también es sí, pero también es un sí. Porque es hacer algo sí. Porque él quería poderlo comprar. ¿Ok? Para que se den cuenta que yo no lo escribí, por eso les decía. Gálatas 2:10. No se te oye, Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Yo puse no. Exacto. Ahí estaba él cuidando, no estaba. Muy bien. Hebreos 11:26. Teniendo por mayor riquezas el imperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Sí. Ahí la pregunta es, Moisés,
pasó esa línea porque de quien está refiriéndose el versículo 26 es de Moisés. No. Exactamente, no. No tenía lo material del año. ¿Ok? Y Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, una cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Exactamente. Aquí estamos viendo en donde ellos, por eso dice, ponen su mirada en las riquezas, podrán ser ricos, pero están sin Dios, porque ellos dicen, no tengo necesidad. Las que ya estudiaron Apocalipsis se recuerdan que esa iglesia de la Odisea, la historia, primero hasta literalmente ocurrió dentro de la historia, que ellos sufrieron de un terremoto, la ciudad fue destruida, pero era tanta la riqueza que cuando el mismo gobierno romano lo iban a ayudar, ellos dijeron que no tenían necesidad y la reconstruyeron. Y es lo mismo que pasa a veces con los cristianos, que dicen, no, pero mi fuerza, mi inteligencia, poder es donde me he dado estas riquezas. Ahí es pasar esa línea de tener lo material sin Dios. Entonces, lo material no está mal, pero el cristiano, todo lo que tiene en material, tiene que ser con Dios, dándole a Él la gloria. Entonces, no va a estar puesto su corazón en las cosas materiales, sino buscando, porque es lo que estamos haciendo, el reino de Dios, para que todos tener contentamiento de todo lo que nos da, de lo que necesitamos, en comer, beber y vestir. Muy bien, damas y caballeros, hemos terminado la lección 42. Esta es la primera parte, entonces, que tenemos de la tentación en el desierto, el materialismo. El próximo miércoles vamos a ver la vanagloria, la segunda tentación. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Sí, Elcita? Ya nos faltan, ya tenemos solo 2 lecciones más, una pequeña y una un poquito larga. Mucho gusto, ya les voy a mandar entonces las demás para que sigan. Muy bien. Claro. Bueno, pues si no tienen duda, vamos a despedirnos orando. Vamos a pedirle a Evelyn que nos despidas en oración y toma las peticiones. Por favor. Ya hay peticiones, Cita y Aida.